por allá, por los años en que también nosotros ingresamos, estuvimos trabajando en la Fiscalía y actualmente es un amigo que constantemente está trabajando con la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Él es el director De INESIP. de INESIT. No sé, Roque, te damos la bienvenida a este programa del Radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que es un programa también tuyo. Bueno, doctor Roque Orrego, ¿nos escucha? Creo que tenemos algún problema en la Técnico. comunicación. No sé si Karina, podés explicar, expresar un poco el motivo, Sí. el tema central Sí. prácticamente del programa de esta noche, de esta tarde. como- No sé, creo que está el doctor Roque Orrego. ¿Ya está? Roque, te saludamos desde el Radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, señor director de INESI, que estuve diciendo que en nuestros inicios profesionales estuvimos trabajando muy de cerca desde la Fiscalía. Creo que con el doctor Cabrera Verón, este gran señor, que ha sido director general, e inclusive creo que con el doctor Diógenes Martínez cuando era fiscal general. Roque, un placer saludarte desde el Radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Encantado de saludarle, doctor, y de saludar a las magistradas y a los magistrados que seguro están siguiendo este interesante programa. Buenas tardes, doctor Roque Orrego. Yo soy Nancy Adorno, soy jueza de sentencia. Con la colega Liz Cañete te habíamos cursado invitación para participar hoy en el programa con un tema que nos parece bastante interesante y poco profundizado, el control horizontal en el proceso penal. Si nos podés ilustrar con tu conocimiento y tu experiencia sobre ese tema, doctor. Mira, justamente Alberto Ginder es el que hace referencia al tema del control horizontal, en el sentido de que todas las actividades llevadas a cabo en la etapa preparatoria son finalmente controladas por un juez de garantía en la misma instancia, en la etapa intermedia, momento del proceso en el que se abre un control formal y sustancial sobre los requerimientos constitutivos presentados por el Ministerio Público. Como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema procesal. Hola, ¿se me está escuchando? Porque Sí, te escuchamos, un ruido doctor. raro. Hola. Te escuchamos. Oh, Se le escucha bien, doctor, se le escucha bien. sí. Ahora paró el ruido, pero parece que algo se está ensamblando y yo por lo menos estoy con un ruido así constante. Por eso preguntaba. No, le estaba diciendo de que el sistema procesal establece la etapa intermedia como un punto sumamente importante. Por una parte, en esta etapa entran a regir las llamadas salidas alternativas, o algunos llaman adecuadas al proceso. Realmente, disculpe, no puedo hablar porque es tan fuerte el ruido que no se escucha. Hola. Tiene un zumbido. Bueno, estamos con un problema técnico. No solemos tener ese inconveniente, pero más o menos un poco, doctora, Básicamente el control horizontal, como estaba diciendo el doctor Orrego, es el control que se hace en la audiencia preliminar. El juez de garantía hace un control de toda la investigación y hace ese filtro que se dice. No obstante, ese control horizontal también se va a la parte de juicio oral, y justamente ese tema era lo que queríamos tocar con el doctor Orrego, de la competencia que tenemos los tribunales de sentencia de hacer ese control de las resoluciones y actuaciones de nuestro par en forma horizontal, porque nos sube a segunda instancia si no somos todos jueces de primera instancia. Y cuando tocamos el tema del régimen de nulidades es donde el tribunal de sentencia puede hacer uso de esa facultad de control e inclusive llegar a anular, ¿verdad? No sé si se retomó la comunicación. Pero igual, mientras retomamos la comunicación, ahí está. Doctor Orrego, le seguimos escuchando, doctor. Disculpe, a veces hay interferencia en la comunicación. Sí. Hola. Sí, ahora te escuchamos, doctor. Bueno, perfecto. No, estaba diciendo de que el diseño procesal nuestro contempla la etapa intermedia como un periodo en el que el juez ejerce todos
Yo escucho todo lo que ustedes dicen, pero no sé si me escuchan. No, nosotros te escuchamos, doctor. Qué cosa. Doctor, adelante, sí, le escuchamos, doctor, nítidamente. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, entonces si me escuchan no hay problema. Bueno, estaba diciendo de que el control horizontal, Alberto Binder hace mención al control horizontal, señalando de que con esta vía de control en la etapa intermedia pueden realizarse los actos llevados a cabo a lo largo de la etapa preparatoria. Y es en esta etapa de filtro y depuración de los requerimientos conclusivos del Ministerio Público, en el que se adoptan una serie de medidas vinculadas a, ya sea hacer el control de la indisponibilidad del ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, inclusive imprimiendo un trámite de oposición cuando no hubiese existido acusación, y recurriendo al control jerárquico del Ministerio Público, de tal manera a justamente dar vialidad a este principio de indisponibilidad del ejercicio de la acción dentro del principio de oficiosidad, así como también a un control formal y también sustancial de la acusación presentada por el Ministerio Público, de tal modo que realmente si se llega a juicio oral y público, en primer lugar, se llegue en la menor cantidad de casos posibles. Y por otra parte, si llegase un auto de apertura a juicio, llegue en condiciones tal que provoque un juicio constitucional con toda facilidad y transparencia. Este sistema de control, lastimosamente, también hoy día se vio menoscabado por prácticas que se enraizaron a través de estos 22 años de vigencia del código y de degradación de la etapa intermedia. Ello yo creo que provoca problemas en los tribunales de sentencia, porque al aplicar la misma lógica de control horizontal, al no ser apelable según el código del auto de apertura, el tribunal de sentencia muchas veces entra en discusión de cuestiones que si se hubiesen llevado a cabo en forma acabada en la etapa intermedia, no hubiesen sido materia de discusión ante el tribunal, comprometiéndose su imparcialidad. Dentro del sistema, al no ser apelable según las disposiciones del código, el auto de apertura a juicio, vuelven a discutirse cuestiones que son propias de la etapa intermedia ante el tribunal de sentencia, lo que no es favorable a tutelar la imparcialidad del tribunal, que entra así a discutir cuestiones que podrían adelantar una suerte de compromiso al tribunal en opiniones que emite. También esto nos lleva a tal vez a la situación, a la circunstancia de que la jurisprudencia fue poniendo en una interpretación alternativa la inapelabilidad del auto de apertura. Hoy día existe toda una línea jurisprudencial desarrollada, tanto en tribunales de apelación como también en sede de la Corte Suprema de Justicia, que reconocen la apelabilidad de cuestiones discutidas en la etapa intermedia y que se plasman en el auto de apertura a juicio, inclusive con la posición de algunos magistrados y de algunos ministros de que el auto de apertura a juicio, por un control de convencionalidad, debe ser recurrido. Esta idea del control horizontal que Binder señala al tiempo de explicar la etapa intermedia y el control que se produce sobre actos llevados a cabo en la etapa preparatoria, es lo que se aplicó también como un concepto viable en el tribunal de sentencia, controlando ciertas cuestiones que por la inapelabilidad del auto, si no, quedarían definitivamente cerradas y en lesión de un juicio constitucional. Yo creo que en realidad hoy día la posición de la apelabilidad del auto de apertura a juicio es una posición que está bastante fundada en forma razonable
por distintos jueces y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes saben, queridos colegas jueces que están escuchándome, la verdad jurídica, como dice Ferrajoli, es una verdad siempre opinable. Y los marcos de interpretación que nos trae el derecho hacen que muchas veces la verdad jurídica pueda variar según el intérprete de la norma. Y en ese sentido, hoy día existe un debate que yo creo que finalmente solamente será cerrado una vez que alguna norma pueda conciliar los problemas que hoy día la hermenéutica trata de salvar a través de interpretaciones alternativas. Entonces, doctor, hoy por hoy podemos decir que ese control horizontal que debería hacerse en la audiencia preliminar es prácticamente nulo. Yo creo que, honestamente, yo pienso, con el respeto que se deben los jueces de garantía, que las audiencias preliminares son sumamente deficitarias y ese es un problema grave para los tribunales de sentencia, porque entonces en muchas ocasiones se encuentran ante autos de apertura a juicio también deficitarios. Creo que así como la formalización excesiva, la visualización excesiva del proceso en la etapa preparatoria es un problema, en la etapa intermedia es un problema la ausencia de un control profundo de con ciertas facultades que están habilitadas al juez de la etapa intermedia y que fue dejando de ejercerlas inclusive por una presión espúrea que en su momento ejerció el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que o por ignorancia o por interés comenzó a aceptar una jurisprudencia en la que muchos actos que eran controles propios que corresponden a la etapa intermedia fueron tenidos por controles espurios que usurpaban las facultades del tribunal de sentencia. Me refiero concretamente a las críticas que el jurado de enjuiciamiento hizo y a las destituciones que aplicó, diciendo, por ejemplo, que el control de la existencia de un objeto claro, expuesto como hechos para ser elevados a juicio y la suficiencia de estas exposiciones eran una competencia del tribunal del juicio, cuando esto es una competencia propia del tribunal, del juez de la etapa intermedia. O, por ejemplo, las inclusiones o exclusiones probatorias que al quitar el auto de apertura determinaban los jueces de garantía de la etapa intermedia haciendo un control sobre la pertinencia de la prueba y al hacer este control de la pertinencia de la prueba, que es simplemente un control de la prueba desde el punto de vista de la promesa probatoria que hace uno de los sujetos procesales que intervienen en la etapa intermedia, el enjuiciamiento llegó a interpretar de que esto era una valoración probatoria, le llamaban en algunas resoluciones que leí, y decían de que el juez de la etapa intermedia se estaba excediendo de sus facultades, llegándose a aplicar sanciones fundadas en esas ideas. Nada más alejada de la realidad normativa que nos rige. La etapa intermedia está para llevar a cabo un control, de la admisión probatoria desde el punto de vista de la pertinencia del ofrecimiento como una promesa probatoria que hacen las partes y sobre todo el Ministerio Público, y también un control sobre la legalidad de la prueba. Entonces, si el juez no puede controlar eso, entonces es cercenado en una facultad central que le concede la ley, una competencia que le concede la ley, y es en realidad el jurado de enjuiciamiento de magistrados el que se convierte en un órgano extrapoder que interfiere en el ejercicio de la competencia que la ley le da al juez de garantía. Entonces, todo este tipo de situaciones fue distorsionando el sentido de la etapa intermedia, y ello provocó la necesidad que en muchas ocasiones los tribunales de sentencia
tengan que atender esos incidentes de inclusión probatoria o de exclusión probatoria para poder salvar la legalidad del juicio. Actualmente en sentencia se está haciendo uso de esos incidentes de inclusión y exclusión probatoria como para reencauzar el proceso. Y en ese sentido mi pregunta es, doctor, ¿el tribunal de sentencia en función de control horizontal puede anular actuaciones de su par de garantías cuando estas son manifiestamente nulas y estamos hablando de régimen de nulidades que son absolutas? Desde luego que tiene esa facultad, porque ninguna nulidad, ninguna resolución que contiene una nulidad absoluta puede tener efecto y puede quedar no expulsada del proceso penal. Si es que no actuase de esa manera, el tribunal de sentencia podría llegar inclusive a provocar un motivo de nulidad del juicio. Imagínese usted en el caso en donde se le acredita al tribunal de sentencia de que la sustancia peritada fue obtenida sin orden judicial de allanamiento cuando ello era necesario conforme al orden jurídico. Y supongamos de que el tribunal de sentencia provoque esa prueba en el juicio y valore la prueba y funde la condena en esa prueba. Evidentemente, el tribunal de sentencia estaría causando la nulidad del producto de su trabajo, que es el juicio, y de la sentencia que dicta en ese caso. Entonces, no se puede negar al tribunal del juicio la facultad que tiene de evitar usar aquello que podría eventualmente anular el juicio que está llevando a cabo. Se suele plantear también, y es algo como una suerte de moneda común, más ahora después que salió esta acordada de la imputación donde se establece ciertos requisitos para la misma, esa adolescencia de esos requisitos que anteriormente las imputaciones contenían se traspolan a la acusación, es decir, tenemos acusaciones sin relato fáctico, acusaciones así mal hechas. Y se plantea en el inicio del juicio la nulidad de la acusación porque no cumple los presupuestos del 347. El tribunal de sentencia está habilitado en ese caso para declarar la nulidad de esa acusación que no reúne los requisitos del 347, donde no hay un relato de hecho, no hay una fundamentación, no hay una buena fundamentación, un relato preciso y circunstanciado del hecho. Doctora, a ver, tengo muy mal retorno, así que me cuesta inclusive hablar porque al hablar yo me escucho a mí mismo y eso me provoca una desconcentración. A ver si entendí lo que usted me está diciendo. Sí. Después de que se dictara la acordada que establece la necesariedad de una imputación con un contenido descriptivo de los hechos de un modo sucinto pero completo, se provocó el problema, me dice usted, sí, de que llegan a juicio casos en donde este mismo defecto se reproduce en el auto de apertura a juicio. Eso es lo que me está diciendo. En la acusación y en el auto de apertura a juicio. Ustedes a través de la oficina técnica con esa acordada están reencauzando el procedimiento desde la imputación, lo cual es bastante importante porque desde el comienzo mismo va a estar ya reencauzado el proceso. Pero a juicio oral llevan acusaciones que adolecen de ese defecto del relato circunstanciado o de la fundamentación, y el auto de apertura es una copia de la acusación y se plantea la nulidad de la acusación por inobservancia del artículo 347. Y si el tribunal de sentencia está habilitado a anular esa acusación y en consecuencia el auto de apertura. Sí, para la presentación de una acusación usted sabe muy bien de que debe haber una indagatoria suficiente, y eso está claramente establecido en el código, y la ausencia de una indagatoria suficiente ya es todo un problema para la elevación de la causa a juicio con todo el cumplimiento de las formas de ley. ¿Por qué? Porque si no hubo una indagatoria suficiente, el procesado se encuentra ante una indagatoria que finalmente
es decir, ante una acusación que finalmente se construyó en estado de indefensión. Eso se suele plantear en la audiencia preliminar y muchas veces no es tenido en cuenta por los jueces de la etapa intermedia. Creo yo de que allí es donde habría un esfuerzo como para poder llegar a una interpretación unificada que proteja la necesidad de que no lleguen a la etapa de juicio acusaciones con defectos tales que puedan implicar la necesidad de que el tribunal de sentencia tome medidas ante una nulidad que es evidente que se trasladaría en ese caso al auto de apertura a juicio. Al no ser apelable el auto de apertura a juicio, entonces el tribunal de sentencia tendría que estar controlando esa falencia. Ahora bien, cuando se dicta el auto de apertura a juicio, el juez, recordemos esto, ¿verdad? El juez de la etapa intermedia tiene la posibilidad de que, conforme al 356, admita total o parcialmente la acusación del Ministerio Público del querellante y ordene la apertura a juicio, y en ese sentido el numeral 1 le dice claramente de que deberá hacer una descripción de ese objeto del juicio y de los acusados, conteniendo las modificaciones que introdujo al admitir la acusación, con indicación detallada de las circunstancias de hecho extraídas o agregadas, dice el artículo 363. Es decir, el juez de garantía podría llegar a salvar esta situación que se da con una exposición ineficiente de los hechos, pero solamente lo podría hacer bajo condición de que los hechos le hayan sido expuestos al procesado en la indagatoria, porque de lo contrario el juez estaría, en mi opinión, construyendo una acusación en contra del derecho de defensa que se debió ejercer acabadamente en la etapa correspondiente, que es la etapa preparatoria. Es decir, si la indagatoria fue insuficiente y el juez se encuentra ante una acusación que ya viola el 347, pero que además de eso proviene de la violación del principio de indagatoria suficiente, que obliga a una clara exposición de los hechos objeto de la acusación, el juez de garantías no tiene nada que hacer. ¿Cómo va a salvar? Ya no tiene forma de salvar esa situación que se le presenta. Si a pesar de ello abre a juicio y dicta un auto de apertura violando el artículo 363, incluyendo o no incluyendo, incluyendo hechos que no fueron indagados en la etapa preparatoria, entonces está causando, desde mi punto de vista, un motivo de nulidad del auto de apertura, ¿verdad? Y eso puede ser reclamado ante el tribunal de sentencia, y el tribunal de sentencia no solamente puede, por un control que tiene, llevar a cabo el control de ese motivo de nulidad del auto, sino además de ello, cuando resuelve la cuestión final, recuérdense que una de las primeras cosas que discute el tribunal en la deliberación y sentencia por disposición del código y en forma oficiosa es, en primer lugar, su competencia, y en segundo lugar, la vigencia de la acción. No puede estar vigente una acción que viola en su modo de ejercicio y contiene un obstáculo legal el código. Es decir, cuando el auto de apertura está violando la disposición que obliga a que debe definir con precisión el objeto del juicio, y el objeto del juicio no está definido, existe un obstáculo legal para que el tribunal pueda llevar a cabo
el dictamiento de una sentencia conformada a las disposiciones del Código en el principio de congruencia. Entonces, yo creo que en esos casos, en ambos casos, en el caso que se le plantee por parte de la defensa y aún en el examen oficioso que hace, ante un error tan grave como ese, evidentemente el Tribunal de Sentencia tiene competencia para establecer el análisis del motivo de la nulidad y no dictar una sentencia que de lo contrario sería nula. Claro, ya está viciada también con ese vicio, vale la redundancia. Claro, la pregunta es esta: el juez de la etapa intermedia tiene o no el poder de controlar y corregir la ausencia de hechos que son esenciales para poder contar con un relato de los hechos que pueda constituir el objeto de un juicio. Y la pregunta la tiene el artículo, la respuesta la tiene el artículo 363 en los numerales 1 y 2. En el 1 dice que contendrá la admisión de la acusación con la descripción precisa del hecho objeto del juicio y de los procesados acusados. Y 2 dice las modificaciones introducidas al admitir la acusación con la indicación detallada de las circunstancias de hecho extraídas o agregadas, dice. Habla de hechos agregados, de relatos agregados. Quiere decir que él puede agregar relatos. Ahora bien, para que él agregue relatos, no puede violar el 350. ¿Y qué es lo que dice el 350? En ningún caso el Ministerio Público podrá formular acusación si antes no se dio oportunidad suficiente para la declaración indagatoria del imputado en la forma prevista por este código. La forma prevista por este código no es una mera notificación, ustedes saben muy bien esto. La forma prevista por el código contienen a una audiencia en donde se comunica los hechos de un modo detallado, se comunican las pruebas que fundan la sospecha al tiempo de esa indagatoria, se explican los derechos procesales y que el silencio no será tenido en cuenta en contra y se da acceso a la carpeta fiscal. Básicamente estas 5 condiciones son las condiciones que exige el código para que la indagatoria sea suficiente. Si es que estos hechos no fueron expuestos en la indagatoria, entonces el juez no podría salvar ese defecto que acarrea desde la etapa preparatoria el trabajo del Ministerio Público, y no podría incluir estos hechos fundados en el 363 porque va a incluir hechos sobre los cuales se llevó a cabo un proceso en indefensión. Entonces, no podría hacerlo. Si lo hace, estaría violando el código en la garantía de defensa que contiene el derecho de conocer la imputación en tiempo oportuno. El tiempo oportuno es la etapa preparatoria para que pueda brindar su declaración y así el Ministerio Público tener la oportunidad de ser objetivo. Si el Ministerio Público incumple la obligación de comunicar los hechos, entonces le sitúa al procesado en una condición tal que no puede defenderse y él no tiene por qué llevar a cabo actividad alguna para sufrir la negligencia fiscal, así que simplemente puede callarse y no declarar y esperar a que el Ministerio Público lo llame para declarar y le imponga todos los hechos que corresponden. Entonces, se puede dar esta situación de indefensión y acarreada de la etapa preparatoria, y esto no va a poder ser salvado por el juez de la etapa intermedia, y eso puede llegar a trasladarse a un auto de apertura si es que el juez no toma las medidas que corresponden. Por otra parte, si es que sí fue indagado sobre esos hechos, el juez podría eventualmente salvar esto a pedido de la querella o de oficio, podría salvar y incluir estos hechos, como dice el numeral 2, indicando con precisión los hechos agregados, ¿verdad? ¿Cuáles son estos hechos agregados? Ahora, si al tribunal de sentencia le llega un auto de apertura que no contiene un relato completo del hecho punible, objeto del juicio, entonces no puede salvar esa situación
porque es un defecto que contiene el auto, que lesiona, que incumple garantías formales establecidas en el código y que lesiona la garantía de defensa. Y al no poder salvarse esta situación, necesariamente el tribunal va a tener que declarar la existencia de un obstáculo legal para la realización del juicio sobre el fondo de la cuestión, porque en realidad no hay fondo de la cuestión. Cuando el relato es inexistente, no existe nada sobre lo cual el tribunal pueda ejercer su cognición judicial. El tribunal de sentencia solo puede entrar a conocer la materia que le es expuesta en el auto de apertura a juicio. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, por respondernos las preguntas. Como siempre, un placer escucharte y vamos a estar hinchándote otros días para quitarte más de tu experiencia y tu conocimiento con relación a esto. Por más de que el código ya no es más nuevo, parece que estamos recién iniciándonos en el proceso penal acá en Paraguay en algunos aspectos. Pero cuando quieran estoy como para compartir con ustedes y con la audiencia. Y bueno, creo que es importante realmente encarar estos temas que están haciendo, porque creo que con el esfuerzo de todos solamente llevaremos a cabo un proceso cada vez más seguro para tener un juicio con alta fidelidad en el acceso a la verdad, como nos pide la doctrina y nos exige la Constitución. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital.